Mal que les pese a muchos, el protagonista de hoy ha sido un orgullo del automovilismo latinoamericano. Un luchador nato, constante, un guerrero de la pista y fuera de ella. Pero en el equipo más dominante de la era moderna de la Fórmula 1, Checo Pérez rara vez fue el protagonista. ¿Qué pasó realmente entre Checo y Red Bull? ¿Fue simplemente cuestión de rendimiento o hubo algo más profundo? Quizás un trato desigual, discriminación o racismo, o todo junto. Hoy, por petición popular, es día de polémica, día de analizar los roces internos, las declaraciones que levantaron sospechas y todas esas cosas que no se suelen contar, ya sabéis. Porque esta historia, creerme, no es tan simple como parece. Sabéis que para mí no estamos viviendo ni de lejos, la mejor época de la Fórmula 1. Pero me habéis pedido tantísimo que hable del tema Checo, que por supuesto sois mi público y hacéis esto sostenible, así que yo siempre intento cumplir vuestras peticiones. Hoy yo seré vuestro comunicador, pero al final de este vídeo seréis vosotros quienes decidáis si Checo fue un piloto más o si fue una víctima del sistema Red Bull. Pero antes, mi gente, darme un minuto para presentaros al patrocinador de este vídeo, porque merece la pena, os lo aseguro. Oboco es una de las plataformas líderes en Europa en la distribución de recambios de segunda mano, y además lo hacen de la manera que todos queremos, rápido, seguro y con un buen precio. Como veis ahí en pantalla en su página web, todas las piezas que tienen disponibles cuentan con fotos reales y detalladas, y esto es algo que realmente nos permite comprar con total confianza. Sabemos exactamente lo que vamos a recibir, y eso es lo más importante. Y además, al realizar vuestro pedido os dan la opción de elegir la mensajería con la que queréis trabajar, así que más fácil imposible. Obviamente tienen varias opciones de pago, ahí os dejo todos los países a los que podéis recibir pedidos y su página web. El enlace directo está en la descripción del vídeo. Echarle un vistazo, utilizar el buscador y seguro que Oboco os facilita esa pieza que necesitáis. Muchos lo infravaloran e incluso le han desprestigiado en los últimos tiempos. Pero quien entienda un mínimo de este deporte sabrá, siendo objetivo, que Checo Pérez no es ningún cualquiera. Es el primer mexicano en décadas que lograba romper las barreras del automovilismo internacional para llegar a lo más alto, a una escudería de élite como es Red Bull, un equipo que ha dominado la Fórmula 1 con puño de hierro, pero también sembrando un entorno implacable donde la presión es constante y donde los errores no se perdonaban. Cuando firmó por Red Bull en 2021, Checo no solo cargaba con sus sueños personales, llegaba a cuestas con las expectativas de todo un país y de millones de fans que por fin volvían a ver una promesa latina disputarse los podios y las victorias, semana tras semana. Era la oportunidad de su vida, pero a su vez el mayor desafío de toda su carrera. Lidiar con esta presión no es nada fácil. Mucha gente se cree que un piloto tiene que llegar y correr y ya está, ¿no? Pero el trasfondo es mucho más complejo. Y esto se daba no solo por tener que pilotar uno de los monoplazas más rápidos de la parrilla, sino porque al otro lado del box estaba Max Verstappen, el que muchos han llamado el niño prodigio, el protegido del equipo, claramente, el favorito absoluto. Era evidente que desde el primer día Checo no llegaría a competir en igualdad de condiciones, sino que tendría su propio rol dentro de este equipo, el de escudero, la segunda espada. Aunque claro, hay pilotos y hay pilotos, y la personalidad aquí juega un papel vital, y Checo nunca aceptaría ese papel tan fácilmente. ¿Recordáis cuando hablamos de Reutemann? Pues los tintes se asemejaron ciertamente, veréis. Fueron muchas las polémicas que rodearon la etapa de Checo Pérez en Red Bull, desde las diferencias de trato con su compañero hasta las declaraciones internas que alcanzaron el racismo. Entonces, ¿fue realmente todo una cuestión de rendimiento o es que Checo nunca tuvo una oportunidad justa? Vamos a verlo. Desde su llegada a Red Bull, Checo Pérez tuvo grandes momentos, ganó carreras, logró poles y firmó adelantamientos espectaculares, pero sobre todo fue clave para que Verstappen llegara a su primer título mundial en Abu Dhabi. Muchos no lo recordarán, pero sin aquella defensa heroica contra Hamilton, el desenlace del campeonato podría haber sido muy diferente. Pero a pesar de estos méritos, su rendimiento siempre fue evaluado con una lupa que parecía ser distinta a la de su compañero. ¿Recordáis que cada error de Checo era noticia? ¿Que cada mal fin de semana suponía un argumento pesado para cuestionar su continuidad? Y mientras tanto Verstappen podía fallar sin problema y el relato era otro diferente. A ver, el dominio de un piloto, cualquiera que sea, no significa que su compañero no merezca respeto ni un trato justo.
Durante 3 temporadas, Checo se vio obligado a adaptarse a un vehículo en torno al estilo de conducción de Verstappen, con un tren delantero muy agresivo que favorecía en este caso a un piloto más preciso, pero que penalizaba a quien prefería buscar la estabilidad. Y no lo digo yo, varios ingenieros lo dijeron de forma velada. El Red Bull no era un coche neutral, era un coche a medida, y estaba hecho a medida para cierta persona. Y eso se notó especialmente en las campañas de 2023 y 2024. Checo comenzaba fuerte, incluso liderando el campeonato por un breve momento, pero a medida que el coche evolucionaba, su rendimiento caía en picado. ¿Le faltaba nivel? ¿Tenía problemas a lo mejor de confianza? ¿O simplemente era una máquina, como os digo, que no respondía a su estilo de pilotaje? Paralelamente, el equipo tampoco mostraba demasiada paciencia con el piloto mexicano, y mientras a Verstappen se le construía un entorno ideal, idílico. Checo debía lidiar cada vez con más presiones internas, críticas públicas y en más de una ocasión con silencios incómodos por parte del equipo ante las avalanchas de ataques mediáticos. Y es ahí donde comienza la verdadera tensión. ¿Era Pérez el problema? ¿O el sistema de Red Bull nunca estuvo diseñado para que brillaran 2 pilotos a la vez? Esto es un clásico, ya lo sabéis, si seguís la Fórmula 1. ¿Os acordáis de Alonso y Hamilton? Bueno, y Ron Dennis, por supuesto. Pues por ahí van los tiros. Como os decía, las diferencias de trato dentro del equipo eran visibles, pero hubo momentos en los que la polémica cruzó una línea mucho más grave, turbia, diría yo. Septiembre de 2023, el asesor principal de Red Bull, Helmut Marko, polémico siempre, suelta una frase que enciende la tormenta. Según él, Checo era sudamericano y su cabeza no estaba siempre en la misma concentración que la de Verstappen o Vettel. Declaraciones que, además de erróneas geográficamente, porque Checo es mexicano, no sudamericano, fueron interpretadas por muchos como un comentario xenófobo y profundamente racista. Un auténtico despropósito de principio a fin, vamos. Obviamente la reacción no se hizo esperar. Prensa internacional, expilotos y sobre todo la afición latinoamericana salieron en defensa de Pérez. Incluso el Gran Premio de México emitió un comunicado condenando las palabras de Marko. Y aunque el directivo pidió disculpas días después, muchos consideraron que fue un gesto forzado, sin consecuencias reales. En esto estoy totalmente de acuerdo. Imaginaros qué habría pasado si estas palabras se hubiesen dirigido hacia un piloto europeo o anglosajón. ¿Red Bull habría reaccionado igual o hubiera tomado medidas? Bueno, lo único que se sabe es que en este caso concreto, el silencio de la escudería fue atronador. Y no fue precisamente la primera vez que se percibió ese aire de superioridad dentro del equipo. Desde los tiempos recordar de Gasly o Albon, los pilotos del segundo asiento de Red Bull habían sido sometidos a una presión asfixiante. Pero con Checo hubo algo más, una sensación constante de que pasase lo que pasase, nunca sería uno de los suyos. Aquí pudimos ver a periodistas como Fernando Tornello o Peter Windsor hablando abiertamente del desequilibrio interno en Red Bull. E incluso sus compañeros y figuras del paddock reconocían que el entorno de Verstappen era tan cerrado, está tan blindado, que nadie puede brillar sin su permiso. Esto no son declaraciones mías personales, que conste. Yo no estoy ahí dentro para saber lo que se cuece o lo que no se cuece. No conozco a Verstappen personalmente, pero sí he visto cosas, he visto actitudes, he leído declaraciones, las he escuchado personalmente y al final, cada uno saca sus propias conclusiones. Así que dicho esto, mi gente, la pregunta es inevitable. ¿Fue Checo criticado por su rendimiento real o fue castigado por no encajar en el molde perfecto de Red Bull? Uno de los grandes temas Checo, Pérez y Red Bull es el evidente trato desigual que recibió. Y esto no es una teoría conspiranoica ni nada de eso. Es algo que carrera tras carrera fue tomando forma ante los ojos de todos. Desde decisiones estratégicas que beneficiaban claramente a Verstappen, hasta órdenes de equipo cuestionables o silencios incómodos por radio. Recordemos el GP de España o de Azerbaiyán 2022, donde Checo directamente fue obligado a no competir. Muchas veces parecía estar corriendo con el mismo coche, sí, pero en una categoría totalmente diferente. Y por otro lado estaba Verstappen, que cuando le apetecía, se pasaba las órdenes de equipo por donde quería, y sin consecuencias además. Sao Paulo, Arabia Saudita 2023, los que seguís la Fórmula 1 ya sabéis de qué hablo. Y para los que no, por ejemplo en aquel GP de Brasil de 2022, concretamente se negó a devolverle la posición a Checo, que aún luchaba por el subcampeonato. Respondió algo así por radio como que no le pidiesen eso más veces. ¿Y la respuesta del equipo cuál fue? Pues ninguna sanción, ninguna crítica, nada.
o sea que la jerarquía estaba mucho más que clara. A lo largo del 2023 y el 24 esta narrativa se intensificó. Cuando Checo tenía buenos resultados, el discurso general era que cumplía su papel, que hacía su trabajo, sin más. Pero cuando caía en rendimiento o cometía algún error, se encendían las alarmas. Y el joven Max, incluso cuando se quejaba del coche tras ganar carreras, era el protegido por el equipo, como un activo intocable. Esto Checo lo vivió en sus propias carnes, y aunque él ya tenía claro cuál era su rol en el equipo, también tuvo la suficiente personalidad como para dejar claro que se merecía un respeto que muchas veces no estuvo presente. Y aquí viene otra cuestión. ¿Puede un equipo luchar por el campeonato de constructores si solo trabaja para un piloto? Decidme qué mensaje está enviando una escudería cuando solo uno de sus conductores tiene permiso para equivocarse. Al final, todo en la Fórmula 1 tiene consecuencias, y en el caso de Checo Pérez, los rumores, las críticas y la presión no solo afectaron a su imagen pública, sino también a su lugar dentro de la propia Red Bull, porque mientras en la pista estaba luchando contra el crono, fuera de ella tenía que pelear su permanencia cada fin de semana. Y es que desde mediados de 2023, los rumores sobre su posible salida del equipo empezaron a sonar cada vez más fuerte. Que si Ricciardo estaba listo para reemplazarlo, que si Red Bull buscaba una dupla más europea, que si no encajaban los planes a largo plazo de Helmut Marko, y por supuesto, cada silencio por parte de la dirección de Christian Horner no hacía más que alimentar esta incertidumbre. Pero Checo siguió sumando puntos y ayudando al equipo a sellar campeonatos de constructores, cumpliendo con su rol, por supuesto. Pero como os digo, no era suficiente, nunca era suficiente. Era como si su asiento estuviera en oferta cada mes o cada 2 meses. A finales de 2024 incluso se habló de que el propio Verstappen podría dejar el equipo si ciertos cambios no se daban. ¿Presión interna? ¿Un movimiento estratégico? ¿O era simplemente una muestra más de quién mandaba en Red Bull? Fijaros que todos son incógnitas en esta historia. Y para esclarecer aún más toda la evidente trama, la renovación del mexicano siempre llegaba tarde y siempre bajo condiciones, siempre como si le estuviesen haciendo un favor. Al final Checo siempre tuvo que remar contracorriente, incluso en el equipo al que había ayudado a coronarse como el más dominante de la última década. Internamente Red Bull giraba alrededor de Max Verstappen, su ingeniero de pista, su grupo técnico, su entorno mediático, incluso su padre Jos Verstappen tiene una gran influencia en decisiones importantes. En este ecosistema, cualquier piloto que no se llame Max corría cuesta arriba desde el primer día. Bueno, mal de muchos. Checo Pérez ha sido uno de los pilotos más influyentes de los últimos años, de los nombres más sonados, en medios, en foros, en resúmenes, etc. Bien para alabarle o bien para criticarle, pero se le mencionaba. Ha hecho historia y ha demostrado otra vez que no hace falta venir de Europa para competir al más alto nivel en la Fórmula 1. ¿Alguna vez fue realmente valorado por su compañero Verstappen, por lo que hizo por él? Bueno, ¿cómo veis al mexicano para este 2026? Cadillac, Alpine, Mercedes. De momento está ahí rodando con Brad Pitt, porque aparece en la película F1, así que igual lo vemos antes en la gran pantalla que de vuelta al box. Ahora, la pelota está en vuestro tejado, compañeros. ¿Qué opináis? ¿Creéis que Checo fue una víctima del sistema Red Bull o simplemente no estuvo a la altura? Se podría decir que en esta historia las respuestas no estaban en las estadísticas. Esas no valían. Las respuestas estaban en los silencios. Os leo a todos en los comentarios, podéis añadirme alguna cosa más, algún detalle más, podéis decirme si todo se exageró. Toda opinión es válida, siempre que sea con respeto, ya sabéis. Un saludo, muchísimas gracias por vuestro tiempo y una vez más nos vemos la semana que viene. Un saludo.